en la necesidad o la importancia de poder aspirar a un Estado grande y eficiente. En la importancia que desde cada uno de nuestros lugares, los lugares en los que estamos, podamos aspirar a un Estado grande y eficiente. Entonces, ¿y en esto en qué se relaciona con el disciplinario? Podríamos pensar, ¿no? Pensamos en el disciplinario, en este caso, o mejor dicho, quiero hablar un poco del disciplinario como parte de una reforma, como parte de la reforma del servicio civil, pero que busca no solamente pues es mejorar la calidad de vida de las personas, los ciudadanos, ciudadanas, aquellos a quienes nos debemos, a quienes prestamos un servicio, sino también mejorar un poco las reglas de juego entre los servidores públicos, entre nosotros, ordenar un poco la casa, que está bastante desordenada, como ustedes mejor que nadie, mejor que muchos, lo pueden saber. Entonces, en este contexto, quiero comentarles, hablar un poco sobre el disciplinario en el régimen del servicio civil, bajo 3 puntos, ¿no? El primero, en relación, una brevísima alocución sobre los fundamentos del disciplinario. En segundo lugar, el estado de la cuestión del disciplinario. Y el tercero, hablarles de lleno sobre el régimen. En primer lugar, cuando hablamos de los fundamentos, estamos hablando de una necesidad que tiene la administración de mantener la disciplina interna como organización y de asegurar que los agentes cumplan las obligaciones a su cargo. Entonces, en este sentido, esto no diferencia mucho lo privado de lo público. Básicamente, cualquier empresa, cualquier organización necesita tener disciplina interna porque si no, simplemente no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a lo público de lo privado? Y está diferenciado básicamente por el tipo de función que realizamos y por los intereses que subyacen a la función que realizamos. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, cuando yo voy a RENIEC y tramito una partida de nacimiento para mi hijo, mi hija, o tramito un DNI, no solamente estoy haciendo un trámite cualquiera como podría ir a solicitar a una empresa que me venda tantos panetones, sino que además estoy ejerciendo derechos fundamentales. Estoy ejerciendo, por ejemplo, el derecho fundamental de petición, o estoy ejerciendo el derecho fundamental de identidad. Entonces, lo mismo ocurre cuando vamos a una posta médica, cuando se dan licencias de pesca, permisos, autorizaciones que se relacionan con la libertad de empresa y con muchos derechos que nosotros tenemos reconocidos, ¿no? En ese sentido, esta función pública que los servidores desarrollan definitivamente necesita un tratamiento especial. Necesita no solamente un tratamiento especial en el sentido de deberes y obligaciones, sino también de derechos, pero esencialmente de deberes y obligaciones. Y precisamente por eso, en el sector público, dado que no solamente cautelamos o hacemos realidad los derechos de otras personas, sino que además blindamos con bienes públicos, ¿no? Administramos bienes públicos, presupuesto público, dinero de todos y todas los peruanos y peruanas. Eso significa que también tenemos que estar sujetos a determinadas obligaciones, a determinadas, por ejemplo, incompatibilidades, a la importancia de poder acceder, digamos, al tema del mérito, ¿no? Que sean los mejores que estén allí, ¿no? Entonces, en una empresa privada ustedes pueden encontrar que hermano, hermana, hijos, toda la familia, hay una empresa familiar, pero en el sector público eso está prohibido básicamente porque lo que se busca es mantener la imparcialidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, precisamente por eso es que en el procedimiento disciplinario en el sector público es distinto a cómo podría ocurrir en una empresa o en el derecho privado. ¿De acuerdo? Y precisamente por eso, por ejemplo, ustedes ya entrando en el tema, es más, es que parte del procedimiento disciplinario es muy importante la aplicación de principios garantistas del procedimiento. Porque si bien es cierto, digamos, en la disciplina, la disciplina es una relación, ¿no? entre un superior, ¿no? y el colaborador en este caso, ¿no? Hay un ejercicio de poder de dirección, ¿no? del empleador, pero también es cierto que no es cualquier empleador el que te está castigando o el que te está sancionando, sino que es el Estado. Y en ese sentido, el Estado tiene que tener límites y por eso tiene que regirse por principios generales. ¿De acuerdo? Debido procedimiento, derecho de defensa,
todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho de defendernos del procedimiento. ¿No? O sea, yo soy Estado, así que te vi en la cámara, parece que tú te estabas llevando una laptop, en consecuencia te la has robado, así que pum, destitución mañana. Eso no es así. Definitivamente tiene que haber un procedimiento en el cual yo, si soy yo la acusada, tenga la posibilidad de defenderme. ¿De acuerdo? Entonces, esto básicamente para poder comentarles un poco los fundamentos del disciplinario, ¿no? La importancia de tener claro que que tiene un régimen especial o específico, ¿no? Distinto al privado por los intereses que cautela, por el tipo de funciones que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Ética, la previsión del nepotismo, ¿no? Y varias incompatibilidades que conocemos bastante bien. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que como características de la potestad disciplinaria es la importancia de que exista una relación de función pública, que realmente esté ejerciendo algún tipo de función pública. ¿De acuerdo? Que una conducta violatoria de deberes o prohibiciones por parte de la gente que justifica el ejercicio de la potestad. Es decir, que realmente, si a mí me van a sancionar por algo, a mí yo tenga claro que eso que por lo cual me están sancionando es una falta, ¿no? El clásico principio de tipicidad, ¿no? Solamente pueden sancionarlo por aquello que me dicen expresamente en una norma que es falta. La administración no se puede inventar faltas. ¿De acuerdo? Entonces, y esto con una finalidad, poder asegurar el adecuado funcionamiento de la administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, ¿cuál es el estado de la cuestión en la administración? Digamos, el estado de la cuestión es que, como ustedes bien saben, tenemos muchos regímenes, ¿no? Tenemos muchas modalidades por las cuales los servidores prestamos algún servicio al Estado, ¿no? Digamos, ejercemos algún tipo de función pública. No solamente los clásicos 276, 728 y CAS, sino que además pues tenemos regímenes de carrera, ¿no? Especiales, como militares, policías, maestros, diplomáticos, jueces y fiscales, personal penitenciario, médicos, personal, bueno, el 728 lo que les comentaba, el CAS, y ahora la 30057. Pero incluso también hay otras modalidades de vinculación, como gerentes públicos, que veo varios por aquí, ¿no? Como los altamente calificados, ¿no? Los FAG, los llamados FAG, el Fondo de Apoyo Gerencial, y también los SNP, ¿no? También todavía existen los pagos. Entonces, esto implica que cada uno de estos regímenes pues tenga sus propias reglas disciplinarias, ¿no? Si solamente hablamos de las básicas, ¿no? De normas disciplinarias básicas, digamos, lo más transversal, ya no entremos a carreras especiales, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional, ¿no? Que tiene temas relacionados al principio de jerarquía dentro de la policía, ¿no? Donde la jerarquía es muy fuerte, ¿no? Fuerzas Armadas, ¿no? Donde no saludar a un general pues es falta, ¿no? Entonces a veces nosotros entramos a la oficina, no saludamos al jefe, no pasa nada, ¿no? Pero en las Fuerzas Armadas probablemente eso sí sea una falta, ¿no? Específica del régimen. Entonces, si solamente nos referimos a los generales, a los regímenes generales, 276, lo que ha ocurrido con el Código de Ética de la Función Pública, que sigue vigente, ¿no? Bueno, el régimen de las faltas administrativas previstas en la 27444, que todos ustedes conocen, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que también contempla algunas faltas relacionadas al trámite del procedimiento administrativo, infracciones previstas en la Ley de Contrataciones Estatales, ¿no? O el régimen de la Contraloría General de la República. Entonces, si solamente nos referimos a estos que son los más transversales, ¿no? Podemos ver cómo se aplican a todos, se superponen y ya no sabemos qué cosa es falta, ya no sabemos qué cosa es qué, o cómo se procesa, o qué sanción se pone. Entonces, y prueba de ello es que si ustedes miran la página web del Tribunal de Servicio Civil, podrán encontrar que en muchas oportunidades se ha declarado la nulidad de procedimientos porque se equivocaron en aplicar la norma. Por ejemplo, ¿no? Ocurría que era un locador que se había agarrado golpes en un estacionamiento con otro colega del trabajo, ¿no? Y
y en el momento en que le abren procedimiento disciplinario, como ustedes recordarán, a los locadores solamente se podía perseguir por código de ética, ¿cierto? Estamos ahí de acuerdo. Pero sin embargo se dan cuenta que en el código de ética no hay ninguna falta relacionada con la comisión de actos de violencia, ¿no? Faltas éticas, responsabilidad, no hacer proselitismo político, ¿no? Temas éticos, pero violencia en el trabajo no había. Entonces no se le ocurrió mejor idea a la entidad que aplicar el régimen 276 para sancionar. O sea, inició con código de ética y sancionó con 276. Entonces, lógicamente, se declaró la nulidad del procedimiento por principio de legalidad, tipicidad y añadidos. Entonces, digamos, esta es solamente una muestra de las muchas que hay, que el tener conviviendo varios regímenes, ¿no?, de modo simultáneo, complica mucho la cosa, sobre todo para los operadores, sobre todo para los gestores, como ustedes, como nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, una de las cosas que propone la ley de servicio civil y también en el disciplinario es poder reducir el nivel de dispersión normativa que existe en el procedimiento disciplinario. Puedo entender que cuando lo han leído, que la primera mirada puede sonar a chino mandarín, ¿no? Pero, digamos, el propósito o uno de los objetivos es poder reducir en la medida de lo posible esta dispersión normativa que hace que tengamos que recurrir a muchos instrumentos para poder tener claridad qué es lo que tenemos que aplicar. Entonces, precisamente por eso es que, por ejemplo, se canaliza a través del procedimiento disciplinario de la ley a la responsabilidad de los ex servidores civiles, cuando eran servidores civiles, por supuesto, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que cambiaron de entidad son procesados donde se cometió la falta. En segundo lugar, en relación, el régimen disciplinario es aplicable a los regímenes ya 276, 728, 1057 y el de la 30057. Y supletoriamente, bueno, esto por azares, por cuestiones inexplicables, hubo servidores de entidades excluidas. Ustedes saben que hay 5 entidades excluidas de la ley de servicio civil, ¿no? ¿Sí? Bueno, para aquellos que no lo saben, hay una disposición complementaria que excluye a 5 entidades, ¿no? SUNAT, Contraloría, Congreso de la República, BCR y SBS. Entonces, no hay razonabilidad para esa exclusión, fue una decisión política, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, en relación al tema que nos convoca, decirles que en relación a ellos, la aplicación es supletoria. Entonces, ¿eso qué significa? Que si hay alguna conducta que ellos no tienen tipificada, ¿no?, el procedimiento, temas de garantías, la entidad tendrá que recurrir al régimen disciplinario de la ley del servicio civil, ¿de acuerdo? En aquello que ellos no tuviesen expresamente contemplado en sus propios regímenes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Otra de las características es que canaliza a través de su procedimiento las faltas del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, ahora, aquellas faltas, digamos, en principio, contándoles un poco los antecedentes, se propuso que a fin, pues, de evitar esta dispersión normativa, todas esas faltas del Código de Ética estuviesen tipificadas en la Ley de Servicio Civil y poder derogar el Código de Ética. Pero al final no se consiguió, hubo desacuerdo de poder derogarlo, porque, digamos, no era un buen mensaje a la nación derogar un Código de Ética. Pero bueno, entonces tenemos que convivir con él. Entonces, lo que ustedes identificarán en todo caso es que hay varias faltas que han sido canalizadas también en la ley del servicio civil. La ley del servicio civil lo que hace es decir, digamos, el Código de Ética se aplica muy subsidiariamente, ¿no?, en lo que la ley no tenga, y si lo llegas a aplicar tienes que canalizarlo con el procedimiento de la ley del servicio civil. ¿Sí? Bien. Otras faltas o otros tipos que también se canaliza a través del procedimiento de la ley son las relacionadas a las normas sobre nepotismo, conflictos de intereses e incompatibilidades. ¿De acuerdo? Entonces hay varias normas que están en el reglamento jurídico que perviven relacionadas a estos temas que también se procedimentalizarían a través de la ley. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué otra característica podríamos identificar en el régimen? En relación al régimen 276, que es el régimen de carrera, ¿no? El régimen de carrera pública, podríamos encontrar que la ley de servicio civil establece autoridades unipersonales, ¿no? Que es una de las cosas que cambia, ¿no? Se eliminan las comisiones, las clásicas comisiones de procedimientos administrativos disciplinarios. Y en segundo lugar, pues que busca, si bien busca fortalecer las oficinas de recursos humanos, a lo largo de toda la ley de servicio civil se busca darles un mayor nivel, empoderarlos un poco más, ¿no? Darles el papel que ellos merecen dentro de una entidad, que es gestionar el talento humano y no solamente pues, hacer labores subsidiarias como llenar planillas, ¿no? Lo que se busca es darles un papel, un rol importante de autoridad en materia de recursos humanos. Entonces, precisamente por eso también se les involucra como autoridad del procedimiento disciplinario. Bien, en relación a la meritocracia, vemos que es un elemento central, clave en la reforma, se busca también tutelarlo a través del disciplinario. Y en ese sentido es que se incorporan algunas faltas directamente relacionadas con el principio del mérito, ¿no? Por ejemplo, autorizar la contratación de un número de servidores de confianza superior al 5%, ¿no? Que es algo que va contra el mérito, porque digamos, los servidores de confianza es un porcentaje muy pequeño que tiene que existir, porque también existen funciones de gobierno en el Estado, como ustedes bien saben, y necesitan ser coadyuvadas por algunos servidores de confianza. Eso existe en todos los países, no es que seamos la excepción. Pero sin embargo, ese porcentaje siempre tiene que ser mínimo, minúsculo. No puede ser similar siquiera o semejante al porcentaje de los servidores que entramos que entran por concurso, ¿de acuerdo? Porque el mérito es la regla, ¿de acuerdo? Entonces, en segundo lugar, autorizar la contratación de servidores civiles que no hayan atravesado el concurso público correspondiente. También eso constituye una falta de disciplina. Digamos. Bien, otra de las características se relaciona con la titularidad del poder disciplinario. Entonces, en el reglamento, por una necesidad de poder tener, de tener una mejor gestión de los recursos humanos dentro del Estado, es que se ha incorporado una clasificación entre entidades tipo A y tipo B. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el ministro de Salud no tendría por qué firmar o preocuparse por tener que gestionar, o el secretario general del Ministerio de Salud, por gestionar las contrataciones hasta el último hospital de Lima, ya para solamente hablar de Lima, ¿de acuerdo? Entonces sería complicadísimo, ¿no? O para el caso de algunos programas, proyectos que son muy grandes a nivel nacional, sería complicado, digamos, a nivel de gestión de recursos humanos, ojo, solo gestión de recursos humanos, sería complicado gestionarlos desde la sede central. Entonces, en ese sentido, por eso es que se introduce una suerte de ficción jurídica en la ley de servicio civil, en el reglamento, en la clasificación de entidades, ¿no? Entonces tenemos las tipo A, que son las de toda la vida, las que tienen personalidad jurídica de derecho público, es decir, ministerios, OPs, ¿no? Aquellas que tienen un nivel de autonomía en su organización, en la toma de decisiones de organización. Y las entidades tipo B, que serían más bien aquellas que no tienen este tipo de autonomía, tienen cierta pero no toda, ¿no? Entonces, y que básicamente cuentan con estos criterios: tener competencia para contratar, sancionar y despedir, poder cuentan con una oficina de recursos humanos, a la que a su vez es un titular entendiéndose como la máxima autoridad administrativa, y contar, esto es muy importante, con una resolución del titular de la entidad pública a la que pertenece, definiéndola como entidad tipo B. Entonces, si han visto que han ido apareciendo algunas resoluciones ministeriales en el peruano, donde ya hay varios sectores que han declarado sus entidades tipo B, ¿no? Algunos proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiere que quedar claro también en relación a esta clasificación es que no es que se esté fomentando la creación de entidades, ojo, no. Lo que se está haciendo es intentar darle a las entidades que son muy grandes organizativamente, muy, muy grandes, herramientas para que puedan gestionar mejor sus recursos humanos.
Entonces las entidades tienen que determinar, oye mira, esta es muy grande, entonces yo creo que a ellos te podrían gestionarse por sí mismos, además tienen ya todo un aparato, entonces la declaro como tipo B. ¿Me entienden? Pero solamente para el sistema de recursos humanos, ¿de acuerdo? Para ningún otro sistema administrativo, no opera para ningún otro sistema administrativo ni para otras normas específicas, distintas a estas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es en este sentido que la titularidad del poder disciplinario en principio pertenece a la tipo A. ¿Me dejo entender? A la madre, a la entidad madre. ¿De acuerdo? Y que la entidad tipo B, o mejor dicho, las entidades pequeñas, estos programas, proyectos, ¿no? Unidades ejecutoras, podrán ser entidades tipo B en la medida que la madre las declara como tipo B. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con la titularidad del poder disciplinario. Entonces, repito, este es un tema, esta es una clasificación que solo opera para el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Bien. En relación a la cronología de la vigencia del disciplinario, tenemos que marcar algunos hitos. Uno de ellos tiene que ver con cuándo se publicó la Ley del Servicio Civil. Se publicó el 3 de julio de 2013. Entonces, el 13 de junio del 2014, o mejor dicho, cuando se publica la Ley del Servicio Civil, la parte correspondiente al disciplinario se señala que entrará en vigencia cuando entren los reglamentos, ¿sí? Entonces, el 13 de junio se publican los 3 reglamentos, pero se señala que el disciplinario, a fin que las entidades puedan adecuarse internamente, que el disciplinario entraría en vigencia recién en 3 meses siguientes de su publicación. ¿Sí? Los 3 meses se cumplieron el 13 de septiembre de 2014, en consecuencia, el 14 de septiembre habría entrado en vigencia el disciplinario. ¿Qué más? En relación a esta cronología, tenemos un primer supuesto en los cuales los procedimientos disciplinarios iniciados hasta el 13 de septiembre, por faltas cometidas con fecha anterior al 13 de septiembre, se tramitan según sus reglas de inicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo iniciado, ojo, lo que marca aquí, la importancia de ver qué norma se aplica. Entonces, por ejemplo, el tema dice, doctora, yo soy servidor 276, ¿qué cometo una falta a tal fecha? ¿Qué se me aplica? ¿Ya? 276, muy bien. Bien, entonces, si soy 276, cometo la falta antes del 13 de septiembre y me inician antes del 13 de septiembre, se me aplica todo mi régimen 276. Pero sin embargo, si yo he cometido la falta el 13 de septiembre, antes del 13 de septiembre, pero recién me inician el procedimiento el 14, ojo, inicio el procedimiento, no investigación, inicio. Me inician el 14, tendrán que aplicarse las reglas procedimentales de la Ley del Servicio Civil. ¿Y qué es el inicio del disciplinario? ¿Todos tenemos claro en qué consiste el inicio? Ajá, ya escucho varias ideas. El inicio, estimados y estimadas, está marcado por el hecho en el cual se imputan los cargos, que en buen cristiano es cuando se acusa al servidor. Cuando ya sea por una resolución, es que ahí ya depende de cantidad, las cosas que haya ido sacando, cómo lo haya ido haciendo, pero digamos, lo que marca sustantivamente el inicio de un procedimiento disciplinario es cuando ya sea a través de una resolución, un oficio, un memo, lo que fuera, se le dice al servidor, oye, a ti se te está acusando de esto, se te está acusando de haberte robado una laptop, ¿ya? Y además, y esto según la falta que está prevista en el artículo tal de la norma tal. Y tienes tantos días para presentar tus descargos y tú tienes que presentarte ante la autoridad competente, que es tal, tienes derecho a poder ver tu expediente cuando quieras. ¿Ya? El inicio. Entonces, eso es lo que jurídicamente se llama la imputación de cargos. Entonces, eso es lo que marca el inicio, no la conformación de comisiones,
no una investigación, nada de actos preparatorios, el inicio, ¿sí? Notificado, ¿ya? El inicio notificado, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, los PAD iniciados a partir del 14 de septiembre por faltas cometidas con fecha anterior según las reglas procedimentales de la Ley del Servicio Civil, ¿sí? Un tercer momento se relaciona con los procedimientos disciplinarios iniciados a partir del 14 de septiembre por faltas cometidas a partir del 14 de septiembre. En este tercer momento estaríamos ante la aplicación de todo el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, ¿sí? Queda claro hasta aquí, ¿no? Bien. Como características del disciplinario, hace un momento yo les hablaba de que hay una diferencia, que se estaría haciendo una diferenciación entre reglas procedimentales y sustantivas. Entonces, ¿qué se estaría considerando como reglas procedimentales y sustantivas? Y esto, hay una directiva en Servir que se está preparando sobre este tema, que estaría haciendo este tipo de clasificación, pero orientativamente serían estas para que las vayan teniendo en cuenta, ¿no? Las reglas procedimentales se relacionan con las autoridades competentes, etapas, actos preparatorios y reglas sobre actividad probatoria y medidas cautelares. Ya en algunos informes de Servir se habría ido sentando la pauta sobre el tema. Y las reglas sustantivas están directamente relacionadas con aquello que es sustantivo a la comisión de la infracción, o sea, en el momento en que yo la cometí, o sea, la falta. La falta es un elemento sustancial del procedimiento. Así como los deberes, derechos e incompatibilidades y los derechos de los servidores, sanciones y los plazos de prescripción también estarían siendo consideradas como reglas sustantivas del procedimiento. ¿Y por qué los plazos de prescripción? Porque básicamente están muy ligados al tipo de falta que cometí, sobre todo en el régimen 276, si ustedes lo recuerdan bien. Entonces, precisamente por eso es que se habría hecho esta diferenciación para tener en consideración cómo abordaríamos en los casos las reglas del procedimiento disciplinario. Ahora, cuando vamos al tema de las autoridades del procedimiento, tenemos que son muchas. Sí, la verdad es que son muchas. Una de las razones cuando se trabajó el diseño fue que en la importancia de poder identificar quién era, entre el principio de autoridad, ¿no?, por un lado, y entre poder realmente disuadir la comisión de infracciones similares y la importancia de poder de poder tomar acción inmediata en situaciones complejas que pueden generar distorsiones en la administración pública. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, otra de las cosas que se evidenció del trabajo, de las resoluciones de las comisiones de procedimientos disciplinarios, es que había muchos casos que se archivaban por prescripción, básicamente porque la carga era enorme. Entonces, frente a ello, se estaría apostando por también hacer una segmentación en función a la gravedad de la falta, ¿no? Y precisamente por eso, en el caso de la amonestación, es el jefe de inmediato quien instruye, quien sanciona luego de un procedimiento, y quien oficializaría es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. La pregunta aquí es, ¿y qué significa oficializar? ¿No? Significa que la Oficina de Recursos Humanos tendría la capacidad de emitir el acto formal de sanción. Porque el jefe inmediato, digamos, según los instrumentos de gestión, podría ser alguien que no emite ni memos, no emite ningún tipo de acto específico, ¿no?, de trámite en la administración pública. ¿Me dejo entender? Resoluciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que la oficialización estaría siendo
canalizada a través del jefe de recursos humanos. Ahora, en el caso de las suspensiones, quien instruiría sería el jefe inmediato. ¿Preguntamos al final? Sí. Sí, al final vuelvo sobre las diapositivas con las preguntas, si les parece, pero así puedo terminar y conversamos al final. Entonces, en la suspensión sería el jefe inmediato quien instruye, el jefe de recursos humanos quien sanciona y quien oficializa el jefe de recursos humanos. En el caso de la destitución, jefe de recursos humanos instruye, titular de la entidad sanciona y oficializa el titular de la entidad. Eso en relación a la primera instancia. ¿De acuerdo? Ahora, en relación a la segunda instancia, en el caso de las amonestaciones, sería el jefe de recursos humanos la segunda instancia. Solo para el caso de las amonestaciones. Porque el Tribunal del Servicio Civil sería la segunda instancia para suspensiones y destituciones, para lo demás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso en relación a los servidores civiles en general. Pero sin embargo, dentro del reglamento se ha previsto la posibilidad de crear comisiones especiales, pero solamente para el caso de los funcionarios. ¿Por qué? Porque definitivamente por un tema de jerarquía, el principio de jerarquía, es muy complicado que una oficina de recursos humanos sancione al titular de la entidad. ¿De acuerdo? O sancione a un secretario general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, precisamente para esos casos, para poder mantener la imparcialidad, es que se habría previsto la conformación de comisiones especiales que tendrían prácticamente la misma estructura, la similar composición, como ocurre ahora en las comisiones especiales de procedimientos disciplinarios de 2 y 3. ¿Sí? ¿Me van a entender? Bien. Ahora, como todos conocemos quién es el jefe inmediato, básicamente en función a los instrumentos de gestión de la entidad, ahí queda clarísimo quién es el jefe inmediato. No es que si, por ejemplo, yo estoy dentro de una gerencia, ¿no? Soy un profesional 1, ¿no? Y el gerente, está el gerente, yo soy profesional 1 y como profesional 1, todos los profesionales 3, ¿no? Y el equipo de practicantes reportan ante mí. Entonces, como reportan ante mí, yo sería la jefa de ellos y yo podría sancionarlos. No. ¿De acuerdo? De acuerdo a los instrumentos de gestión, es el jefe, ¿no? El jefe de esa área, de esa dirección, de esa gerencia, quién sería la autoridad en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, que es lo que señala la norma, porque hay algunas entidades en las cuales carecen de oficina de recursos humanos, sino que la oficina de administración es quien asume todas estas funciones, porque son entidades muy chicas, ¿no? Que no tienen configurada en su estructura orgánica una oficina de recursos humanos. Titular de la entidad, básicamente entendida como máxima autoridad administrativa, y Tribunal del Servicio Civil. En el caso del Tribunal del Servicio Civil, solamente para poder tenerlo claro, porque algunas personas me decían, en alguna oportunidad me lo han preguntado, ¿no? Pero ¿cómo el Tribunal del Servicio Civil puede ser la segunda instancia, por ejemplo, del gobierno regional de Lambayeque? Si la Autoridad del Servicio Civil es una entidad, primero, de nivel nacional, segundo, que según el ABC del procedimiento administrativo, la segunda instancia siempre es el superior jerárquico dentro de una entidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el Tribunal de Servicio Civil es segunda instancia? Entonces, lo que tendríamos que recordar al respecto, para que lo podamos tener claro, es que el hecho de que la Autoridad Nacional de Servicio Civil ejerza la rectoría sobre el sistema de gestión de recursos humanos, lo que hace, cuando lo crea la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y con cualquier sistema, no solamente con Servir, determina que su ámbito de acción es a nivel nacional. 3 niveles de gobierno, órganos constitucionales autónomos incluidos, y eso implica que su ámbito de competencia por
el factor orgánico que sea sobre todas las entidades. ¿Me dejo entender? El hecho de que sea rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se dice que es rector respecto a todas las entidades de nivel nacional, regional y local que cuenten con recursos humanos, o sea, todas, incluso órganos constitucionales autónomos, ¿de acuerdo? Y precisamente por eso, bueno, es que también hacemos rectoría sobre, cuando Servir ejerce rectoría sobre los recursos humanos del Poder Judicial, o del Congreso de la República, o de gobiernos regionales o gobiernos locales. Las políticas que dictan también son aplicables a ellos. Entonces, ojo, no jueces ni fiscales, básicamente a las carreras aplicables a los administrativos. Entonces, en ese sentido, es precisamente por eso es que el tribunal es segunda instancia de todas las entidades a nivel nacional. ¿Sí? Bien. En el ámbito funcional, el Tribunal de Servicio Civil es competente en relación a estos 4 puntos, que es acceso, evaluación y corrección, régimen disciplinario, terminación de la relación de trabajo. El tema remunerativo, el pago de retribuciones, es una función que habría quedado derogada. ¿De acuerdo? Entonces, el tribunal como segunda instancia administrativa. Otro elemento del disciplinario de la Ley de Servicio Civil es la Secretaría Técnica. ¿Hay alguno de ustedes que haya sido designado secretario técnico dentro de su entidad en el procedimiento disciplinario? Uno, valiente, 2, 3, levante sin miedo, no se preocupen, no los vamos a sancionar por eso, va 4. ¿Ah? Está bien. Entonces, vamos a referirnos a ustedes. ¿Ah? Entonces, la Secretaría Técnica del Procedimiento Disciplinario está a cargo de un secretario técnico, que es su titular. ¿De acuerdo? Entonces, es designado por la máxima autoridad de la entidad en adición a sus funciones o específicamente para dicho propósito y reporta a la Oficina de Recursos Humanos, así no forma parte de él. ¿Esto qué significa? Significa, digamos, y un poco también aunándolo a la segunda parte de la lámina, es que esta disposición responde a poder otorgarle a las entidades un cierto margen de flexibilidad en relación a cómo organiza su secretaría técnica. Me explico. No todas las entidades son iguales, ustedes lo saben perfectamente. Hay entidades que son muy pequeñas, que pueden tener 200 personas, ¿no? Entidades que tienen 1000, 2000 o entidades que pueden llegar a 45.000 casos de salud. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, una secretaría técnica y que además no tiene una entidad tipo B, ¿no? Imaginemos que tiene que gestionar a todos, ¿no? Y que tiene varios órganos desconcentrados. Definitivamente hay un solo secretario técnico con su alma imposible que pueda atender a toda esa cantidad de personas. Más aún, si como ocurre con el MINSA, ¿hay alguien del MINSA aquí? Sí, hay varios. Bueno, no me dejarán mentir que la carga en relación a procedimientos disciplinarios puede ser alta. No solo alta, sino lo siguiente. ¿Ya? Entonces, en esos casos, definitivamente la entidad tendrá que organizarse de la mejor manera posible en función a carga, en función a dimensión de la entidad o complejidad de los procedimientos, para poder tener un equipo de apoyo dentro de esta Secretaría Técnica. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, en una entidad pequeña, no sé, pues incluso hay entidades, municipalidades de 20 personas, o 15 personas, pues no, contratar a un abogado para que haga de secretario técnico, pues sería también absurdo, ¿no? Estaría ahí mosqueándose casi todo el día, ¿no? Entonces, en esos casos, la norma da la posibilidad de que se le encargue a algún servidor, en adición a sus funciones, la función de secretario técnico. ¿Sí? Entonces, repito, se busca que la propia entidad pueda organizarse en función, o sea, se busca que la propia entidad pueda organizar esta secretaría técnica en función a las necesidades de la entidad. Y 2, también se busca profesionalizar a esta función, porque lo que también se detectó a nivel de jurisprudencia del tribunal
es que muchas veces el tratamiento o el trámite de los procedimientos disciplinarios no era un trámite conforme a la norma, porque a veces pues eran servidores que no tenían por qué conocer derecho, la norma no se les exige, ¿no? Entonces, fundamentación, debida motivación, que realmente acuden pruebas, derecho de defensa, debido procedimiento, plazos, términos y todo ese tema que en cierta forma es, aunque suene raro, es garantista, ¿no? Busca garantizar que los servidores se defiendan. ¿Sí? Debido procedimiento. Exactamente. Entonces, a eso respondería esta organización de la Secretaría Técnica. Entonces, la Secretaría Técnica tiene varias funciones, ¿ya? Digamos, aparecen pocas, pero digamos, todas están encaminadas a poder tener un procedimiento disciplinario impecable, ¿ya? Que realmente responda a las reglas del debido procedimiento, que haya un control de los expedientes, porque a veces no sé si a ustedes les ha pasado, en algún ministerio me pasó a mí, que para poder recopilar los antecedentes de un caso tenía que irme a pasear porque me tocó ser parte de un comité especial. Y claro, para recopilar los expedientes, armar el expediente tuve que pasearme por todo el ministerio, ¿no? Ir pidiendo copias, ir pidiendo originales, lo buenamente que me puedan atender en algún momento, ¿no? Entonces aquí la idea es que este sea un servidor que realmente pues lleve el control de los expedientes, ¿no? De todo el procedimiento, que también pueda proporcionárselo a los servidores que han sido denunciados, ¿no? Que tienen un procedimiento abierto, ¿no? Para que ejerzan su derecho de defensa como corresponde, como debe ser, ¿no? Entonces recibe las denuncias y las precalifica, conoce y documenta las etapas del procedimiento disciplinario, acompaña en la etapa de la instrucción esencialmente, pero apoya a lo largo de todo el procedimiento, en la medida que lleva el control de todo el expediente, todo el camino del expediente, y tramita los informes de control. Es decir, si llega un informe de OSI, ¿no? O de Contraloría, determinando algún hallazgo, lo que haría la Secretaría Técnica ya no es precalificarlo, porque ya eso lo hizo Contraloría, sino simplemente hacer el trámite correspondiente. ¿Qué más? Hay un apartado especial relacionado a las denuncias, ¿ya? En esto no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que se ha buscado es un poco reconocer lo que ya la Ley de Procedimiento Administrativo General hace en relación a los procedimientos sancionadores. Es decir, dejar claro que los denunciantes externos, ¿no? Él es un corrupto, ¿no? Fulanito de tal es un corrupto, ya, bueno, ya, vamos a tramitar tu denuncia, ¿no? Entonces, que quede claro que ese tercero es un colaborador de la administración, que quede claro que la administración, para evitar toda sospecha de impunidad, le tenga que contestar a ese denunciante dentro del plazo de ley, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto, estamos investigando, pero o no hemos decidido iniciar porque no hay pruebas suficientes, o hemos iniciado procedimiento disciplinario. ¿Me dejo entender? O sea, la obligación de informarle a los administrados, bueno, a los denunciantes, qué cosa es lo que ha pasado con su denuncia. Eso es lo que básicamente se relaciona al tratamiento de las denuncias. Y bien, para ir terminando un poco con estas breves reflexiones sobre el disciplinario, contarles un poco del ítem procedimental. El ítem procedimental tenemos en una primera fase de investigación preliminar que está a cargo de la Secretaría Técnica, ¿no? La Secretaría Técnica lo que hace es recibir y precalificar las denuncias o los reportes internos, ¿no? De la administración, la gerencia de desarrollo pesquero le comunica a la gerencia de fiscalización pesquera que uno de sus fiscalizadores ha cobrado una coima en el puerto de Eten, ¿no? Entonces, esos serían los reportes internos que tendrían que ser canalizados a la Secretaría Técnica, para que la Secretaría Técnica arme el expediente e inicie las investigaciones preliminares. ¿De acuerdo? Entonces, si de esas investigaciones preliminares llega
a la conclusión de que realmente se habría cometido una infracción, se habría habido una falta, entonces hace un informe y se lo remite al instructor para que el instructor lo revise y pueda iniciar el procedimiento disciplinario. ¿De acuerdo? Entonces, puede ocurrir que la autoridad instructora, ¿no?, esté en desacuerdo con el secretario técnico. Entonces, la idea es que pueda haber una discusión entre ellos sobre los términos del inicio, si realmente hubo o no hubo, qué pasó, ¿no? Y si lo considera, iniciar, y si no considera que haya indicios suficientes, podría el instructor archivar. Pero tendría que fundamentar por qué. ¿Sí? Ahora, una vez que termina la fase instructiva, el informe del instructor, ¿no?, en el cual acompañado también por el secretario técnico, que tendrá que poner en conocimiento del sancionador y decirle: mira, ya acto de pruebas, le he pedido ha identificado la foto, se le ha dicho que es él, no le he tomado la foto ahí con el dinero en la mano, no le he dado la mano, sino le he dado dinero, ¿no? Ha habido un reporte, cámara, ¿no? Entonces mira, ahí está todo documentado. Yo creo que tendría que ser sancionado. Y el sancionador decidirá, en función a la propuesta del instructor, la sanción que se impone. ¿De acuerdo? También podría estar en desacuerdo el sancionador. Podría decirle: oye, la verdad es que 2 meses, en este caso, es muy poco. Para mí es un acto de corrupción. O sea, los fiscalizadores, si de 2 meses todo el mundo va a querer hacer lo mismo. No es suficientemente disuasivo. Gradación, recuerden que hay principios de gradación, proporcionalidad. Tenemos que tener en cuenta qué ha pasado aquí, ¿no? Además, ya anteriormente se le han sancionado por algo similar. Tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, estando en otra dirección, también se le sancionó por otros temas. ¿De acuerdo? Entonces, en relación a también tenemos que aplicar criterios de gradación que están previstos en la norma, y el sancionador podría decidir apartarse de lo que dice el instructor y tendría que fundamentarlo, ¿de acuerdo? Y sancionar. Hace un momento les hablaba de los criterios de gradación, y ustedes identificarán en la norma que hay varios, ¿no? Si es reincidente, si hay reiterancia, si lo hizo acompañado, si lo hizo solo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan resoluciones de sentencias del Tribunal Constitucional, encontrarán que los robos de gasolina, cuando hay amparos por robos de gasolina, generalmente son como 4 o 5 los implicados, ¿no? El que estaba en la puerta, el campana, el que sacó la movilidad, ¿no? El que llenó el tanque, el que se llevó los bidones. Siempre hay un grupo enorme, ¿no? Entonces son elementos que se tienen que tener en consideración en el momento de graduar la sanción, ¿de acuerdo? Entonces, y si bien es cierto, el parámetro no es tan claro, o sea, mejor dicho, no hay parámetros, no es como decir: si hiciste 2 veces, es un mes, y si lo hiciste por tercera vez, es 2 meses y medio, si lo hiciste por cuarta vez, porque depende. Lo que pasa es que a diferencia, y aquí me detengo un poquito, a diferencia de por ejemplo, establecer sanciones en pesca, que es lo que más recuerdo porque estuve en algún tiempo por allí, ¿no? Donde tú dices: pescas en veda, ya. ¿Cuánto afectas al recurso hidrobiológico? ¿Qué recurso es, ya? ¿Cuánto vale esto en el mercado, ya? ¿Cuánto de esto te podría generar de ganancia, ya? En función de eso, ya más o menos hay un rango en el cual tú puedes ubicar tu multa, tu sanción. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, para servidores públicos, para faltas laborales, o sea, funcionales, es complicado hacer un flat para todo el Estado. Y un ejemplo clásico que conversábamos era, por ejemplo, el no contestar un celular. Sí, no contestar un celular. Si ustedes trabajan si están en la Secretaría Técnica del Disciplinario, probablemente no contestar un celular no importe, ¿no? Por más que el ministro les esté reventando pues a las 10 de la noche el teléfono y ustedes no contestaban, estaban durmiendo, yo qué sé, estaban haciendo cualquier cosa,
no tendría por qué constituir una falta. Pero sin embargo, si ustedes son médicos y están en guardia de retén, ¿no? ¿Qué significa guardia de retén? Significa que ustedes están en su casa, pero tienen que estar atentos a que en cualquier momento, si hay una emergencia, tienen que presentarse al hospital. Que no contesten el celular sí significaría algo. Entonces, si hacemos una cosa así muy flat, sería complicado, ¿no? En función a las particularidades de cada sector, de cada entidad y de ese tipo de urgencias, ¿no? Bien, eso en relación a la gradación. ¿Qué más? Y voy terminando. En relación a la prescripción, tienen dos plazos. Bueno, hay dos momentos de prescripción, ¿no? Uno primero es antes del inicio, para el inicio, que es el plazo de prescripción de las investigaciones, de las supuestas investigaciones que tendría que hacer una entidad, ¿ya? Que se habla de 3 años de cometida y 1 año después de conocida. ¿Tendremos un plumón? Y bueno, estos dos plazos, al parecer, vemos ahí hubo una esquizofrenia del legislador y finalmente salió una cosa así extraña, porque es un poco confusa. Entonces, generalmente, o digamos, lo correcto legislativamente sería poner un solo plazo, o 3 años o 1 año, ¿no? Porque si no es complicada su aplicación. Entonces, el punto ahí es, no pueden ser más de 3 años, definitivamente. No es que el 3 y el 1 se acumulan, ¿de acuerdo? Pero, digamos, el caso más extremo que hemos identificado después de hacer varios ejercicios es qué pasa si, por ejemplo, aquí el secretario técnico, un colega, toma conocimiento de la comisión de la infracción exactamente, en 2 años, 11 meses, 2 días, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, como la idea es que no pasen los 3 años, si estuviese ya en el 3 años un día y conoce a Piña y ahora al río, ¿ya? Pero si está todavía dentro del plazo de los 3 años, a partir de que el secretario técnico conoce, correría 1 año para poder iniciar disciplinario. ¿Me dejo entender? Si conoció en el 2 años, 11 meses, 3 días, ¿no? Y le quedan unos poquitos días para que terminen los 3 años, empezaría a correr el año para que él pueda tramitar el procedimiento. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Bien. El siguiente plazo de prescripción para el inicio está previsto para los 2 años para ex servidores, ya desde la comisión de la infracción. El otro plazo de prescripción se relaciona con el plazo del procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para el procedimiento que implica primera instancia, ojo, no primera y segunda, primera instancia, entre el inicio y la sanción no podría transcurrir más de 1 año. O sea, si bien es cierto, ustedes, conocedores, servidores públicos de vieja data, saben que en la ley de procedimiento administrativo general los procedimientos no tendrían que tardar más de 30 días, ¿cierto? Pero sin embargo, siempre ocurre que, bueno, por los temas de carga, que eso no es algo que veremos, pero sí es cierto que muchas veces hay procedimientos que pueden ser muy complejos, que requieren una actividad probatoria bastante complicada, ¿no? Que implica plazos o que a veces no depende tanto de la propia entidad, sino que también hay que recurrir a otras entidades vía colaboración administrativa, ¿no? Entonces eso implica que si la entidad solo tuviese que resolver dentro de 30 días, bueno, en todos los casos estaría atada de pies y manos en muchas ocasiones, ¿no? Pero también es cierto que la entidad no podía tomarse la vida para poder perseguir y tener en angustia a un servidor tanto tiempo. Entonces, precisamente por eso es que se señala que no podría pasar más de 1 año. Y dentro de las etapas, también ustedes identificarán que no está pauteado cuánto tiene cada una de las autoridades para poder emitir sus informes, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que el instructor, para poder hacer pruebas, se demore un montón, o sea, necesite mucho tiempo, no repito, por complejidad del caso, y que eso implique que se tome
algo de tiempo, ¿no? Que tendrá que justificar sus informes. Pero repito, en ningún caso, o sea, las autoridades tienen que estar alineadas de tal forma que en ningún caso el procedimiento dure más de un año, porque si no prescribe. O sea, ya no podríamos sancionar a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y finalmente, en relación a la medida cautelar, que tampoco, creo que esto tampoco es tan novedoso en relación a un sancionador en general, ¿no? Pero quizá para el disciplinario sí, tiene que ver con la medida cautelar, ¿no? La medida cautelar, todos saben que es una medida cautelar, ¿sí? ¿No? Tal vez, quizá, se imaginan. Es una medida rápida, ¿no? Una medida rápida para poder garantizar el procedimiento y la finalidad del procedimiento, y también el bien jurídico tutelado. En simple, el clásico ejemplo del profesor que ha sido denunciado por violación o por tocamientos indebidos, ¿no? Definitivamente ese profesor no lo puedes votar porque tiene que atravesar un debido procedimiento, tiene el derecho a defenderse, pero tampoco lo puedes dejar, por una acusación tan grave, no lo puedes dejar cerca de los niños. Entonces, como medida cautelar, se pone a disposición de la oficina de personal o se le invita a que no venga al plantel por un tiempo determinado. Entonces, y el procedimiento tiene que ser rápido, iniciarse rápido y tramitarse lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de medidas urgentes que tienen que estar bien justificadas pueden ser impuestas tanto antes del procedimiento, con condición de que el procedimiento se inicie rápido, o dentro del procedimiento. ¿Sí? Y bueno, eso es todo lo que tenía que contarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención.